Eclesiastés capítulo número 12, versículo número 1. Vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es así. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Una vez más, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Amén. Pues hermanos, vamos a inclinar nuestras cabezas para orar. Padre eterno, a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, recurrimos una vez más delante de su gloriosa y majestuosa presencia, reconociendo nuestros pecados, Señor, nuestros límites, Señor, reconociendo nuestra pequeñez delante de su glorioso nombre. Oramos, Señor, para que usted por medio de su palabra edifique a su iglesia, para que usted por medio de su palabra guíe a su iglesia para adorarle, para exaltarle, para bendecirle, Señor, para reconocer esa grandiosa gloria la cual le pertenece a usted, Señor. Oramos, Padre Celestial, para que Cristo sea glorificado en todo, Señor, que Él sea el centro de este culto, que nosotros los hombres desaparezcamos, Señor, y que Cristo en su amor, en su gracia y misericordia, hermosea su iglesia a través de su palabra. Oramos, Señor, y nos encomendamos en sus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues, hermano, antes de adentrarnos en el versículo que acabamos de leer, que es este capítulo número 12, versículo número 1, vamos a ver un poco el contexto para nosotros poder entender a qué se refiere aquí el autor de Eclesiastés con cada detalle que va a hablar en este versículo número 1. Y nosotros lo primero que debemos entender es que el libro de Eclesiastés es parte de lo que nosotros conocemos como los libros poéticos, juntamente con Salmos, Proverbios. En nuestra sección en español es parte de los libros poéticos. Sin embargo, Eclesiastés tiene algo que es distintivo, por ejemplo, a Salmos, que tiene una combinación entre poesía y prosa. ¿Qué quiere decir aquello? Para que nosotros entendamos, la prosa es como nosotros hablamos cotidianamente, sin rimas, sin versos. Como nosotros hablamos cotidianamente, es lo que se lleva al escrito. Sin embargo, la poesía tiene más simbolismo, tiene más estructura, tiene rima. No obstante, en algunos pasajes en Eclesiastés es fácil de identificar cuando hay una poesía y cuando hay prosa. Pero en otros no se logra distinguir cuándo comienza una y cuándo inicia otra. Entonces es algo interesante y que nosotros debemos tener en cuenta cuando estudiamos el libro de Eclesiastés. El autor de Eclesiastés, para nosotros los más conservadores, claramente es Salomón. Y que él escribe este libro aproximadamente entre el año 970 y 930 antes de Cristo. Y él escribe este libro casi al final de su vida, en sus días finales. Entonces, las reflexiones que él tiene son de un hombre que ya ha vivido gran parte de la vida. Entonces son reflexiones para que nosotros tengamos en cuenta ya por edad de un hombre sabio, y nosotros sabemos que Salomón es reconocido por la sabiduría que Dios le concedió. Entonces tiene esa sabiduría que fue
de manera extraordinaria, un don de Dios, y aparte tiene la experiencia de vida. Entonces, al final de sus días, él está haciendo todas las reflexiones que encontramos en el libro de Eclesiastés. Y algunas frases o palabras que nosotros debemos considerar, poner atención cuando estudiamos Eclesiastés, son por lo menos yo aquí escribí 2 de aquellas frases. Una de ellas es bajo del sol. Aquella expresión aparece 28 veces en el libro. 28 veces. Y aquí alude Salomón cuando utiliza aquella expresión bajo el sol. Él alude a la vida, a nuestro peregrinaje, nuestra pasada por esta vida. Pero no solo eso, sino que alude a esta vida bajo del sol que está corrompida por causa del pecado. Entonces, cuando nosotros veamos aquella expresión bajo el sol, del sol, está apuntando al transcurso de nuestros días en esta vida, pero en esta vida que también está corrompida por causa del pecado. Y la segunda expresión o palabra que se utiliza, que es la que comúnmente se relaciona con el libro de Eclesiastés, es la palabra vanidad. Y aquella palabra se utiliza 38 veces en el libro de Eclesiastés. 38 veces. La expresión que comúnmente se cita es vanidad de vanidades. Y aquella expresión, para que nosotros entendamos, es un superlativo. O sea, el autor, el predicador, Salomón, aquí en Eclesiastés, está haciendo un énfasis en aquella palabra, vanidad. Pero, mis hermanos, hay un pero. Aquella palabra vanidad no es como muchas veces nosotros a simple vista la entendemos. Aquella palabra vanidad no quiere decir que sea inútil. A lo que él se está refiriendo no habla de inutilidad, sino aquella palabra vanidad está hablando de la brevedad de la vida. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, que nuestra vida es breve, vanidad, las cosas de esta vida terrenal y temporal, debajo del sol, nunca podrán satisfacernos para siempre. A eso apunta con aquella expresión. Que todo lo que podamos experimentar en esta vida no nos puede saciar para siempre. Son momentos de placer, pero porque la vida es breve, en algún punto van a terminar. Sin embargo, tanto la frustración de la vida y lo desconcertante que es la vida están relacionados con la brevedad de la vida. Pasa muy rápido. Entonces, mis hermanos, teniendo esto en cuenta, ahora vamos a introducirnos en el texto que nosotros acabamos de leer. Vamos a oír lo que Dios está hablando. Y cuando nosotros vemos este capítulo 12 como comienza, vemos claramente que es un mensaje para los jóvenes. Más adelante vamos a ver que va a aplicar a todos nosotros, pero en especial para los jóvenes. Y yo quiero que usted ponga atención. Cuando yo aquí hable de jóvenes, no estoy hablando solamente de sexo masculino, sino estoy hablando hombres y mujeres. Es lo que el autor también está hablando. Entonces, lo primero que nosotros encontramos aquí en Eclesiastés capítulo número 12, versículo 1, dice: acuérdate de tu Creador. Acuérdate de tu Creador. Lo primero que nosotros vemos aquí es un mandato. Es un mandato. Aquella palabra que es traducida como acuérdate es un imperativo.
Es un mandato. Aquí Salomón al final de su vida no está diciendo, jóvenes o al auditorio que le está hablando, si ustedes quieren, consideren lo que yo voy a decir. No. Él está dando un mandato. Y es lo primero que nosotros debemos entender. En este versículo encontramos un mandato de parte de Dios a través del predicador que dice, acuérdate de tu Creador. Y esa palabra, acuérdate, es una determinación consciente y voluntaria de pensar en algo. Aquí no es como que nosotros estamos haciendo algo y de repente se nos cruza un pensamiento por la cabeza y nos acordamos de algo. No se refiere a eso. Se refiere a algo consciente y voluntario. Es algo intencional que yo me esfuerzo por recordarme de mi Creador. Lo interesante aquí es que la raíz de la palabra hebrea, que se traduce aquí como acuérdate, la raíz de esa palabra es marcar. Y tiene el sentido de marcar para que sea reconocido. Imagínense aquí. Imagínense que reuniones a veces de final de año, que se juntan familias y familias numerosas. Imagínense una familia numerosa y que cada familia va a llevar platos o cubiertos. ¿Qué es lo que hacen? Y muchos tienen los mismos. Compran en el mismo lugar. ¿Qué es lo que hacen para no confundirse? Marcan, ¿cierto? Imagínense ya que termina aquella convivencia, aquella reunión con la familia. Lavan todo y ahí están todos los cubiertos y los platos arrumbados ahí. Que cada uno tiene que identificar lo suyo. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a ir para allá? ¿Va a comenzar a mover? ¿Va a comenzar a indagar? ¿Cuál es? ¿Será este? No, este de acá va a mover. Este. ¿Por qué? ¿Por qué lo reconoce? Porque usted lo marcó. Pero para encontrarlo, ¿qué hizo? Tomó una actitud activa. Usted fue, movió, buscó, indagó. Esa es la idea que tiene aquí Salomón cuando dice, acuérdate, sé intencional, sé activo en acordarte de tu Creador. Y él apunta hacia el Creador, haciendo alusión ¿a qué? Al Génesis. Al Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Acuérdate de aquel que creó todas las cosas que están bajo el sol, incluida nuestra propia vida. Aquello apunta a Salomón. Acordarnos de ese Dios creador. Entonces aquí el predicador nos está llamando a vivir una vida que tenga una relación con Dios. Nos está llamando a relacionarnos con Dios. Cuando Él dice, acuérdate de tu Creador, para nosotros, aquí jóvenes especiales y para todo en general, ¿hacia qué apunta? ¿Cómo yo puedo acordarme de mi Creador? De muchas formas. Por ejemplo, acordarme de mi Creador. Tengo que leer diariamente las Escrituras. Acordarme de mi Creador. Meditar en las Escrituras. Reflexionar en las Escrituras. Intencionalmente tengo que orar. A veces tengo deseo por Dios. Voy a apartar unos días para ayunar. Acordarme de mi Creador es considerar a Dios en cada área y decisión de mi vida, que tiene que pasar por las Escrituras. A eso está apuntando el predicador. Que consideremos a Dios, que nos relacionemos con Dios, que conozcamos a Dios. Y es por eso que Él dice, acuérdate, usa aquella expresión, acuérdate. Sé intencional. No es un pensamiento que viene y va, no. Algo intencional, algo que nosotros nos esforzamos por hacer. Recordar la palabra del Señor. Preguntarnos en ciertas decisiones, ¿cómo actuaría Cristo? Eso es acordarse. Aquí en esta situación difícil,
que sale de control, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Cómo actuaría Cristo? Acordarse del Creador. ¿Y por qué nosotros deberíamos tener en cuenta a nuestro Creador y acordarnos de Él? Volvemos a lo mismo. Hay que tener en cuenta estas primeras palabras que yo leí a modo de introducción que el predicador, que Salomón utiliza en este libro. Debemos acordarnos de nuestro Creador porque la vida pasa rápido. Rapidísimo, mis hermanos. Y tendremos que presentarnos delante del Creador algún día para rendirle cuenta. Por eso que Salomón nos dice, acuérdate de tu Creador. Entonces la vida pasa rápido, la vida es breve, la vida es fugaz. Esa es la idea de aquí que tiene continuamente el libro de Eclesiastés. El Salmo 90, versículo 9 dice lo siguiente: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Aquí Moisés, escribiendo en el Salmo 90, describe la vida como un pensamiento. ¿Te has parado para meditar? ¿En qué momento viene un pensamiento a su mente? ¿De dónde viene? ¿En qué momento? ¿Cuántas fracciones de milésimas de segundo se demora? No sabemos, pero de repente viene. Y cuando intentamos reflexionar a veces, ya se ha ido. El pensamiento de repente viene y de repente se va. A veces vienen cosas a nuestra mente y estamos hablando y a veces interrumpe otra persona y preguntamos, ¿y qué era lo que estaba hablando? Ya se me olvidó. Así es nuestra vida. Pasa rápido, mis hermanos. Job capítulo 14, versículos 1 y 2 dice el siguiente: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado sin sabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. De nuevo la misma idea, hablando sobre la brevedad de la vida. Santiago también nos habla del mismo tema. Santiago capítulo número 4, versículos 14 dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Te has visto la neblina? Sobre todo aquí en Casablanca hay mucha neblina. A veces nosotros entramos aquí a la iglesia, normal, salimos y está lleno de neblina. Después usted va en la mañana, neblina. En algún punto de la mañana, de repente, es como si alguien hubiese tomado todo ese vapor, toda esa neblina, desaparece. Santiago dice que así es nuestra vida. Nuestra vida pasa muy rápido. Entonces, por eso debemos acordarnos de nuestro Creador, porque nuestra vida pasa volando, pasa como un pensamiento. De pronto estamos y en un par de segundos ya no estamos aquí. Eclesiastés 12, versículos 13 y 14, continúa hablando y aquí va a hablar de la rendición de cuentas a Dios. Dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, por eso debemos acordarnos de nuestro Creador, porque nuestra vida pasa volando y un día vamos a tener que presentarnos delante de Él. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos vivir teniendo en cuenta a nuestro Creador, porque un día tendremos que presentarnos delante de Él. Salomón sabe qué va a ocurrir. Él ya
ha experimentado, está acabando su vida, está viendo cómo, está recordando, imagínese, cómo su vida pasó tan rápido. Imagínense, reflexionemos nosotros. ¿Hace cuánto teníamos 15 años? Algunos dicen, no, mucho. Pero si comenzamos a meditar, reflexionar, pasó muy rápido. Pasó muy rápido. O sea, me pongo a meditar en cómo ha pasado mi vida rápido. Empiezo a recordar cierto acontecimiento y parece que fueron ayer, pero ya fueron hace 15, 20, 30 años. Pasa rápido, mis hermanos. Pasa muy rápido. Entonces, aquí el predicador dice, acuérdate de tu Creador. Está dando un mandato de parte de Dios. Acordarnos de ese Dios creador. Segundo, ¿qué vemos aquí en este versículo? ¿Cuándo se debe cumplir este mandato? Que primero vemos que Dios da un mandato. Acuérdate de tu Creador. Segundo, vemos cuándo, en qué tiempo debemos cumplir este mandato. Continúa diciendo aquí el predicador, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Entonces, aquí apunta aquí Salomón, a que los jóvenes deben tener el hábito de estar pensando constantemente en Dios. Es como aquella frase que decía Jonathan Edwards, oh Dios, estampa la eternidad en mis ojos. Es vivir en esta vida teniendo siempre en cuenta a Dios y la eternidad. De esa manera. Entonces, ¿desde cuándo nosotros debemos considerar a Dios, recordar a Dios, meditar en Dios? Que nuestra vida esté sujeta a Dios. Desde temprano nuestras vidas deben estar consagradas a Dios. Y esto es importante porque cuando vemos nosotros en la actualidad, a veces mucha gente en conversa piensa, y sobre todo jóvenes, piensan ¿no? que el Evangelio es solo para gente adulto mayor, es solamente para ancianos. No, el Evangelio es solamente como para el final de mi vida. Donde sea más viejo, algunos dicen, ahí yo me voy a convertir. Sabemos que la conversión es obra de Dios. Confesar arrepentimiento es un don de Dios. Entonces no podemos planificar aquello en primer lugar. Y aquí el predicador dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Salomón aquí está llamando a los jóvenes para que sirvan a Dios con fuerza, con el vigor de su juventud, para que se deleiten en el Señor ahora, no mañana, hoy. Lamentablemente nosotros cuando vemos la iglesia actual, contemporánea, vemos a muchos líderes y muchos padres que lamentablemente han creado una generación de jóvenes débiles espiritualmente. Aquella cultura que nosotros vemos afuera del mundo que se habla de esta generación de cristal también ha entrado a la iglesia. Entonces, mis hermanos, Salomón dice, no, todo lo contrario. A veces la carnalidad de los jóvenes se justifica. Es que es joven. Hay que entenderlo porque es joven. Hay que tolerar el pecado porque es joven. No hay que exhortarlo, no hay que pedirle rendición de cuentas, no, porque se va a ir de la iglesia. Hermano, si ese joven o esa persona está perdida, estando afuera o adentro de la iglesia, si está sin Cristo, no hace diferencia.
Lo importante es que esté en Cristo. Entonces, muchos líderes incluso justifican la debilidad de los jóvenes y además porque ellos mismos la han fomentado. Y hablan, no, es que los jóvenes son débiles, hay que entenderlo. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura, vemos algo totalmente distinto, totalmente diferente. Y es más, algunos malinterpretan algunos versículos como Isaías capítulo 40, que yo aquí le voy a leer desde el 28-31. Algunos malinterpretan estos pasajes. Dice así, Isaías 40, del 28-31, dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Algunos usan esos pasajes que los jóvenes se fatigan, flaquean, dicen no, son así. Pero no, Isaías aquí está hablando de algo totalmente distinto. Cuando usted ve el 28, ¿con quién está comparando al joven? Con Dios, con la eternidad de Dios, con el ser de Dios. Y la comparación es la siguiente. Es como si él estuviese diciendo, mire, los jóvenes con todo su vigor, con toda la fuerza que ellos tienen, aún ante la eternidad de Dios, ellos flaquean, ellos fallan. Eso está diciendo Isaías. Pero dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces está haciendo una comparación, está haciendo un contraste para exaltar la eternidad de Dios, para exaltar el ser de Dios. Pero no está hablando que los jóvenes sean débiles. ¿Quiere otro versículo más claro, más explícito? Primera de Juan 2:14. Miren lo que dice el apóstol Juan. El apóstol Juan, el apóstol del amor, dice lo siguiente. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Escuche. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. El apóstol Juan dice, vosotros jóvenes sois fuertes. Eclesiastés aquí apunta hacia lo mismo, hacia la fuerza, hacia el vigor de los jóvenes. Entonces nosotros, ¿cómo nos vamos a instar a los jóvenes a que busquen al Señor con todo su ser? Mis hermanos, tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Jóvenes que se rindieron ante la voluntad de Dios. Ahí, Isaac. Cuando usted estudia el pasaje que Abraham va a sacrificar a Isaac, muchos piensan equivocadamente que Isaac era un niño, prácticamente como un bebé inconsciente. Isaac aproximadamente tenía como 16 años. Era un joven que se estaba dando cuenta de un joven que le pregunta a Abraham, ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham dice, el Señor proveerá, Señor. Y Abraham empieza a amarrarlo a él, atarlo y colocarlo al altar. Y él no dice nada. Sometió a la voluntad de Dios. Sabemos que tipificaba a Cristo. Entonces vemos ahí un joven sometido a la voluntad de Dios. Vemos a un joven llamado Esteban, que muere aproximadamente con 17 años, siendo el primer mártir de la iglesia. Esteban, mis hermanos, el primer mártir. No fue un gran líder. No fue un hombre ya de avanzado de edad. Es un joven con 17 años. ¿Qué vemos hoy nosotros los jóvenes con 17 años?
Esteban, el primer mártir de la iglesia, fue un joven. Entonces no me diga que los jóvenes son débiles, porque la Biblia muestra todo lo contrario. Vemos el mayor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, con 12 años. ¿Dónde estaba? Enseñando en el templo. Enseñando en el templo a los líderes de su tiempo. Pero nótese, el Señor, usted dice, no, pero el Señor. Pero tenía 12 años, se había perdido de María y José. Andaban buscándolo, cuando lo encuentran, ¿dónde estabas? En los negocios de mi padre. Acordándose de su Creador. Usted puede decir, no, pero eso era la Biblia, los tiempos pasados, la Escritura. David Brenner, misionero, hacer misiones a los indios norteamericanos. Era un joven que murió con 29 años de tuberculosis, más vivió su vida intensamente para la gloria de Dios. Él escribió un diario de todo lo que él iba haciendo. Años después, Jonathan Edwards lo publicó. El diario de David Brenner. Un joven. Mujeres. Aquí anoté una mujer también, explícitamente. Amy Coy Michael, misionera a la India. ¿Sabe cuántos años tenía cuando ella fue a la India? 28 años. Estaba en la India rescatando niños que se entregaban en sacrificios vivos a dioses hindú. Ella se metió en los templos hindú para rescatar niños. Amy Coy Michael, aquella mujer, la que dijo, puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. 28 años. Pero 28 años estaba en la India. Antes ya había estado en misión en Japón. Amy Coy Michael, mis hermanos. Hudson Taylor, el gran misionero en el interior de la China. ¿Sabe qué edad tenía cuando partió a la China? 21 años. Es el hombre que dijo esta frase: si yo tuviese 1000 vidas, la daría toda por la China. La biografía de él dice que el sol nunca nacía en la China sin que Hudson Taylor estuviese de rodillas orando. 21 años. Aquí un predicador que la mayoría conoce la historia, Charles Spurgeon. Él comenzó a predicar con 16 años, mis hermanos, 16 años. Él fue llamado al ministerio cuando tenía 17 años, un año después que comenzó a predicar. A los 19 años, él fue llamado para ser pastor en New Park Street Chapel, la cual se convertiría en el Tabernáculo Metropolitano de Londres. Al día de hoy, aquella iglesia está. Hoy pastorea el pastor Peter Master, con 19 años. Entonces, cuando vemos los mandatos bíblicos, cuando vemos las historias y los ejemplos bíblicos, cuando vemos la historia de la iglesia, jóvenes, dediquen su tiempo a acordarse de su Creador. Acordarse de su Creador. Acuérdese de su Creador. Tenga en mente a su Creador. Busque a su Creador. Glorifique en su vida a su Creador. Crezca en la gracia, en el conocimiento de su Creador. Ame a su Creador. Adore a su Creador. Entonces nosotros aquí encontramos un mandato. Acordarnos del Creador. Segundo, encontramos en qué periodo o cuándo se debe cumplir ese mandato. En la juventud. Desde la juventud. Y tercero, que lo es importante. Vamos a volver al tema central de Eclesiastés. Tercero, ¿por qué deben cumplir el mandato en la juventud? ¿Por qué razón? El texto continúa diciendo:
antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Si se olvida a Dios en la juventud, el placer será desconocido en los años posteriores. Cualquier placer fuera de Dios se va a olvidar. ¿Por qué debemos hacerlo desde la juventud? Porque llegará el tiempo en el cual no tendremos fuerza ni el vigor de la juventud para servir a Dios. No tendremos esa fuerza. La vida pasa, recuerde, breve. Desde los versículos 2 en adelante hasta el 7, comienza a describir cómo esta vida se va deteriorando a través que pasa el tiempo. Entonces el versículo 2, aquí yo voy a hacer un breve resumen para explicar cada uno de los versículos y a qué aluden. El versículo número 2 dice lo siguiente: antes que se oscurezca el sol y la luz, y la luna, y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Aquí está hablando de la juventud, que va a pasar y luego va a llegar la vejez. Versículo número 3 dice: cuando temblaran los guardas de la casa, y se encorvaran los hombres fuertes, y cesaran las muelas porque han disminuido, se oscurezcan los que miran por las ventanas. Cuando habla de los guardas de la casa, los hombres fuertes, aquí hace alusión a los brazos y a las piernas que se van debilitando, se van volviendo débiles. Luego cuando dice y habla de y cesarán las muelas, está hablando de los dientes, que los dientes se van a deteriorar, van pasando, algunos se van a caer, se van desgastando. Luego dice, y se oscurecerán los que miran, está hablando de la vista, se perderá la vista, algunos van a perder la vista, van a comenzar a ver menos. Eso es lo que nosotros podemos ver. Versículo 4 dice, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantara la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Aquí describe diversas situaciones que hacen alusión a la pérdida de la audición. Versículo número 5 dice, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Que apunta cuando dice, cuando también temerán de lo que es alto, van a tener miedo. ¿Producto de qué? De que sus piernas, sus brazos son frágiles. ¿Te has visto a alguien, un anciano? Con cuidado, con subir la escalera, con cuidado, con cuidado. Esa es la idea. Van a tener miedo de hacer ciertas actividades. ¿Por qué? Porque su cuerpo ya no responde como antes. Cuando dice florecerá el almendro, aquí nosotros debemos entender que la flor del almendro es blanca. Entonces está haciendo alusión a que alude al encanecimiento del cabello. Los cabellos se van a poner blancos. Por aquí ya están algunos blancos. Entonces, mis hermanos, va avanzando la vida. Luego dice el texto y habla de la langosta. Cuando habla de la langosta, son las cosas que se asocian con la primavera y el rejuvenecimiento, pero pierden el atractivo. Como que ya las estaciones del año, no, y el embellecimiento, el arreglar, va perdiendo el atractivo. Y finalmente habla de los endechadores andarán.
La vida parece estar llena de tristeza, apunta, y hay una tendencia en la vejez a la depresión. Culmina con los versículos 6 y 7. Antes que la cadena de plata se quiebre, se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Aquí muestran el final de un proceso de deterioro. Cómo poco a poco se va apagando la vida del hombre. Va mostrando, va envejeciendo. Ya no tiene la fuerza que tenía antes. No tiene la hermosura que tenía antes. No tiene la audición que tenía antes. No tiene la vista que tenía antes. Entonces, el servicio a Dios al final de nuestros días queda muy limitado. Porque incluso algunos, esperemos que ninguno de aquí sea así, pero algunos terminan dependiendo de otras personas. ¿Cuántos padres o madres no terminan dependiendo de los hijos? Entonces ya no pueden decidir si servir a Dios o, por ejemplo, se complica hasta el venir a un culto. Porque imagínense si los hijos son inconversos, que ocurre en algunos casos. No, ¿qué va a ir? Entonces, hay una restricción que es natural de la vida. Natural de la vida. Y es por eso, mis hermanos, es por eso que Salomón les dice a los jóvenes, acuérdense de su Creador. Hoy, no mañana. Mañana no van a tener esa misma fuerza que tienen hoy. Mañana no van a tener esa misma memoria para memorizar la Escritura. Mañana no van a tener esa misma vista para leer las Escrituras. Mañana no van a tener esa misma fuerza para tomar este libro quizás. A eso apunta Salomón hoy. Y escuche cómo traduce la Nueva Traducción Viviente este versículo, Eclesiastés 12:1, dice lo siguiente. No dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Hoy es su tiempo. Entonces, hoy es su tiempo. Jóvenes, hoy es su tiempo de vivir la vida cristiana con intensidad, con fuerza, dedicar a saturarse de la Escritura, a conocer al Dios de la Biblia, a memorizar versículos bíblicos, a entender, a estudiar este libro, meditar en él. Hoy. Charles Studd, misionero también, decía lo siguiente: solo una vida pronto pasará, solo lo que se hace por Cristo perdurará. Una vida solamente, mis hermanos. Una sola vida tenemos. Luego va a pasar. Va a acabar. Hoy estamos jóvenes. Mañana ya fue. Tal vez ni siquiera estemos aquí. Entonces la pregunta, mis hermanos, es: ¿qué estamos haciendo con la vida que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo nosotros como mayordomo de nuestra propia vida? ¿Estamos acordándonos de nuestro Creador? ¿Estamos viviendo para la gloria de Dios? Tal vez algunos van, como yo, comencé aquí y el texto es clave y se relaciona explícitamente, está hablando el autor aquí a jóvenes. Tal vez algunos piensen y digan, ya es solo para los jóvenes esta palabra. Pero a los que no somos tan jóvenes, también esta palabra nos alcanza. ¿Por qué razón? Porque aún tenemos vida. Aún tenemos fuerza.
si usted está respirando hoy aquí en este planeta llamado Tierra, en Chile, en Casablanca, aquí, es porque su peregrinaje en esta vida no ha acabado. Aún queda algo de fuerza, aún queda algo de vigor en algunos más, otros menos, pero hay algo. El Señor nos está diciendo aquí a todos nosotros, acuérdense de mí. Vivan para mi gloria. Vivan para avanzar mi reino, como los hombres del pasado. Yo quiero aquí, ya terminando, porque algunos cuando leen Eclesiastés y muchos de los que estudian hablan, no, Salomón es pesimista, fatalista y todo mal. Pero da algunas luces de esperanza a él. Pero nosotros tenemos la revelación completa. Y quiero que leamos en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos del 16 al 18, que dice lo siguiente. 2 Corintios, capítulo 4, 16 al 18, dice así. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Salomón estaba viendo su vida debajo del sol, su vida caída. Y él dice, acuérdese de su creador, y dice que el todo del hombre es guardar la palabra de Dios, sus mandamientos, porque un día van a tener que rendir cuenta delante de él. Pero eso es lo que logra ver él. Nosotros vemos más que Salomón. Nosotros miramos para atrás y tenemos 27 libros más. El Nuevo Testamento, donde vemos a Cristo. Y miramos de retrospectiva todo el Antiguo Testamento y seguimos viendo a Cristo. Nuestra esperanza. Y sabemos que a pesar de que esta vida es breve, es pasajera y que este hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando de día en día porque está cosechando todo lo que ha sembrado desde su juventud. La palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos aquella revelación completa. Nuestra vida tiene un propósito. Nosotros no comemos y bebemos y pensamos que mañana vamos a morir. No. Nosotros sabemos que nuestra vida tiene un propósito. Ese propósito está en Cristo. Y es por eso que los grandes catecismos, como hemos citado una y otra vez, su primera pregunta y respuesta, aquí yo tengo cita del Catecismo de Spurgeon, es la siguiente. ¿Cuál es la finalidad principal del hombre? La respuesta es, la finalidad principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Tenemos un propósito eterno. Entonces, mis hermanos, debemos continuar viviendo nuestras vidas. A los jóvenes, vivir una vida intensa buscando al Señor, buscando agradar al Señor con toda su fuerza, con todo su ser, queriendo más de Cristo, conocer este libro, alimentarse de este libro, saturarse de este libro. Ir detrás de impíos, evangelizar, predicar la palabra, predicar, instar, orar para hasta que Dios salve esas almas. Es como lo hacía David Brenner, los hombres del pasado, no se daban por vencidos aún no. Seguían orando, seguían evangelizando y el Señor obraba. Entonces, mis hermanos, Cristo, nuestro gran premio, Cristo, nuestro gran consuelo. Toda nuestra vida tiene solamente sentido si estamos en Cristo, si la vivimos para Cristo. Él es el camino y la verdad y la vida. Nada fuera de Él tiene sentido, mis hermanos. O si no seríamos nihilistas, que la vida no tiene un propósito. Estamos aquí y llegamos de la nada y de la nada nos vamos y acabó. No, mis hermanos.
La vida tiene un sentido. Es Cristo, es Dios que le da un propósito a nuestra vida. Y Salomón al final de su vida, reflexionando, le dice a los jóvenes, Salomón, recordemos quién él es. Un hombre que tenía la mayor sabiduría que ha tenido un hombre en la tierra. Un hombre que en su tiempo hubo paz. Un hombre que en su tiempo dicen que la plata no era nada en comparación con el oro que había. Un hombre que experimentó todos los deleites de este mundo. Un hombre que lamentablemente tenía aproximadamente como 3.000 mujeres, desobedeciendo al mandato de Dios. Y al final concluye que todos los deleites y placeres de esta vida no sirven de nada, sino que acuérdate de tu Creador. Tengan en mente al Señor en sus vidas. Vivan para la gloria de Dios. Vivamos para glorificar al Dios que servimos. Entonces, mis hermanos, vamos a reflexionar en la palabra del Señor. Vamos a reflexionar, meditar y acordarnos y ser intencionales. Tener siempre en cuenta a Dios en cada decisión que tomemos, en cada área de nuestras vidas. Amén. Porque la vida pasa rápido. La vida pasa fugazmente. Vamos a orar, mis hermanos.